variable. A ver, aquí vamos a explicar algo pequeño. A ver, ustedes cuando tenían que hacer una integral, vamos a ponerle de una variable. Claro. Por ejemplo, si queríamos resolver, no sé, a ver, se me ocurre, por decir esta integral, ¿no? Ahí está. Logaritmo natural de x sobre x. ¿Correcto? Obviamente no es una integral que podamos hacer directamente, ¿no? Directamente. ¿Por qué razón? Porque la idea sería que podamos utilizar un cambio de variable para que esa integral sea una integral de fórmula, por decir, ¿verdad? Y para eso, ¿ustedes qué hacían? Entonces determinaban una nueva variable representada por una letra que no esté aquí, de preferencia u, por ejemplo. Listo, ya está. Y simplemente hacíamos que u sea una expresión que se veía complicada, por ejemplo el logaritmo. Y después, ¿cómo te dabas cuenta que ese cambio tentativo era el apropiado? Mediante el diferencial, ¿sí o no? Entonces el diferencial. Ya está. Y cuando tú diferenciabas es la derivada por el diferencial de su variable. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esta integral lo podríamos reescribir, ¿verdad? Describir. Logaritmo natural de x es u, diferencial de x sobre x, acá está diferencial de u. Y esta es una integral de tabla, ¿no? Una integral de tabla. Y es obviamente más fácil de resolver. Ya está. Y si es una integral indefinida más una constante c. Y por último, esta variable no aparece en el problema inicial. Entonces lo vuelves a su normalidad, ¿no? Y te quedaría así. Ahí está. Perfecto. Ya está. Ese procedimiento se conoce como cambio de variable, ¿no? Un cambio de variable. Excelente. Pero si esta misma idea lo llevamos, por decir, a una integral definida, ahí está, por ejemplo así, de 1 a e, ¿no? De 1 a e. Entonces, lo que cambiaría sería que ahora debemos colocar aquí los límites de integración. Y es una gran ventaja cuando a mí me piden utilizar un cambio de variable en una integral definida. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesito, después de haber hecho el cambio, no necesito volver a la expresión original. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque la transformación lo voy a usar tanto para la función integrando como lo voy a usar tanto para los límites de integración. Entonces, en este caso, no voy a llegar a esta parte porque él va a ser un valor numérico, ¿no? Obviamente si existe, pues, ¿no? Y es convergente. Ya. Entonces, es 1 cuando x es 1. Pero cuando x es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que para u es 0. Este límite superior es x cuando es el número de Euler. Pero ese número de Euler, si le tomo su logaritmo natural, es decir, en la misma base, entonces ¿esto cuánto sale? 1. U vale 1. Y de esa forma, ya no necesito colocar la constante de integración porque siempre se va a hacer 0, porque va a ser la constante menos ella misma. No necesito obtener una familia uniparamétrica, no necesito porque el resultado va a ser numérico. Entonces aquí solamente tendría que evaluarlo desde 0 a 1. Ya está, mira, a ver. Y me saldría un medio. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto.
O sea, quiere decir que esta integral me ha salido un medio, ¿no? Un medio. Ya, vamos a ponerlo acá. Sino que esta pizarra es muy pequeñita y acá no se puede hacer mucho. Listo. Ya, lo que estoy explicando no es nada nuevo para ti porque eso tú ya lo has llevado ya. El siglo pasado lo has llevado. Muy bien. Ahora, ya sabemos que sale un medio. Muy bien. Fíjate la transformación que estamos usando. Fíjate que esta transformación tiene la derivada, ¿sí? La pregunta sería, ¿pero qué está pasando geométricamente? A ver, vamos a ver qué está pasando geométricamente. Aquí vamos a hacerlo. Pequeño nomás. ¿Qué está pasando geométricamente? Geométricamente lo que primero podemos apreciar es que nosotros tenemos una función logaritmo de x sobre x, ¿sí? Logaritmo de x sobre x, que lo podemos graficar en el plano cartesiano. Ya está. ¿Correcto? Entonces, al hacer eso, nos damos cuenta que solamente necesito para x este intervalo del 1 al e. Entonces vamos a suponer que aquí esté el 1 y aquí esté el e. Y x varía en ese intervalo. Ya está. Sencillo, ¿no? Sencillo. Tengo la función. A ver, cuando es logaritmo de 1 es 0. Y cuando es logaritmo de e es 1. 1 sobre e. Vamos a suponer que esté por acá. 1 sobre e. Entonces aquí tendría la función, ¿no? Esto sería la función y igual logaritmo natural de x sobre x. Ya está. Y geométricamente, ¿qué vendría a ser este un medio? Vendría a ser el área bajo esta curva. Eso vendría a ser, ¿sí o no? Pero si tú quieres calcular esta área por métodos tradicionales, no me va a salir. Entonces, para llegar a un medio, ¿qué digo? Allá, voy a transformar esto. Para transformar, ¿dónde empiezo? En el dominio. O sea, aquí voy a empezar. Aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformar esta parte. A ver, voy a transformarlo. Ya está. Yo lo llamo aquí el eje X. Entonces aquí le voy a llamar el eje U. El eje U. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Voy a transformar este intervalo en otro intervalo para una nueva variable. ¿No? Para una nueva variable. A ver, vamos a ponerlo acá. Aquí que esté el U. Ya está. Pero para hacer eso necesito saber quién es U. Ya está. ¿Y qué es lo que hago? Transformo este X. ¿Y cómo lo transformo? Aplicándole pues un operador, ¿sí o no? Y según lo que he puesto acá, le he aplicado este operador. Ya está. Perfecto. Entonces, si aquí X es 1, logaritmo de 1, 0. Aquí U empieza en 0. Y si aquí es E, logaritmo de 1. Ya está. Muy bien, fenomenal. Ya está. Perfecto. Ahora, necesito saber quién es la función, pues, ¿no? Aquí es Y. Aquí hay que ponerle pues V, pues, ¿no? V. Ya. Ya transformé la variable. Ah, listo. Ahora necesito que esta región que está dado como parte superior, esta función, se moldee también. Es como si tuvieras una plastilina, ¿no? Y tienes que darle forma. ¿Perfecto? Ya. Entonces, ¿cómo le damos forma a eso?
¿Tú te acuerdas que después de haber hecho el cambio, cómo me quedó? ¿Me quedó así, sí o no? U diferencial de U, así me quedó, sí o no. ¿Está bien? Así me quedó. Entonces quiere decir que esta es la nueva función integrando. Y lo igualamos, como esto es V, esto sería V igual a U. Entonces la nueva función integrando vendría a ser así, pues no, así. Esto es V igual a U. Entonces quiere decir que esta nueva función ha originado esta región. Y eso, hasta uno de primaria sabe cuánto es. Base por altura sobre 2. 1 por 1, 1. Sobre 2, 1 medio. 1 medio. ¿Está bien? Esa es la importancia de entender qué haces tú cuando utilizas un cambio de variable. Yo te apuesto que la mayoría solamente sabe esto. Le hago el cambio, salió 1 medio y ahí quedó. ¿Tú te has preguntado geométricamente qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido? En realidad muy pocos se preguntan eso. Me interesa solamente que me salió la respuesta, listo. Pero lamentablemente esta parte de acá es la que yo necesito para integrales dobles y para triples. ¿Cierto? ¿Ya ves? Una transformación, ¿dónde se utiliza? A nivel del dominio. Y una vez que tengo la transformación, la derivada, ¿dónde se utiliza en sí? Para moldear la función. Ese es interesante, ¿no? Muy bien, ya está. Como esto es isomorfo, o sea que es biyectivo, es 1 a 1, también se puede hacer al revés. Teniendo esto, lo puedo deformar así. O sea que aquí también puedo despejar X. Y X vendría a ser... disculpen, me ha salpicado esto de acá de la tinta. X vendría a ser el antilogaritmo. E a la U. Ya. Eso es lo malo de estos plumones. Cuando uno los cargas, a veces la tinta salpica. Ya me manché acá también. Bueno, ya. Entonces, nosotros podemos poner así, ¿no? ¿Y qué estaríamos diciendo? Estamos diciendo que X lo podemos expresar en términos de una nueva variable. O la nueva variable lo podemos expresar en términos de X. ¿Está bien? Ya está, muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Si hemos entendido esa lógica, entonces podemos decir que es importante en algunas integrales hacer un cambio de variable. Sí es importante, ¿cierto? Importantísimo. ¿Por qué? Porque facilita el cálculo. ¿Está bien? Por eso es que ahora vamos a ver cambio de variables en integrales múltiples, ¿cierto? En integrales múltiples. Muy bien, si hacemos una analogía geométrica, este cálculo que representa el área bajo la curva. En cambio, nosotros en integrales dobles, esto que representa el volumen bajo la superficie. Está la superficie, está el sólido y la respuesta que obtengo después de resolver esto vendría a ser geométricamente el volumen. Pero obviamente tú sabes que esto geométricamente funciona cuando él es no negativo, pues no. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Pero supongamos así como acá, este intervalo de integración tenía un extremo trascendente, mira, que es E, un irracional. Pero cuando hice la transformación, se transformó en el intervalo unitario, mira, más fácil, ¿cierto? Muy bien, pero todo esto era a nivel del dominio. ¿Cómo es el dominio de esta función? Ese dominio está en R2.
y de ese dominio estoy cogiendo una región de integración. Imagínate que esta región de integración sea así, mira, deforme en su frontera, como decir un asteroide, por ejemplo, ¿no? Con su interior, un asteroide con su interior, ya, perfecto. Entonces, esta región se ve bien complicada, ¿no? Así como si fuera este intervalo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a buscar una transformación de tal manera que esta región se convierta en una región más fácil para poder integrar. ¿Qué te parece si busco una transformación y cuando hago el cambio de variable, porque esto es XY, entonces acá tendría que tener dos nuevas variables, UV, sorprendentemente la región ahora es un rectángulo, por decir así. Si es un rectángulo es facilito. Muy bien, ya está. Entonces, así como te decía acá, fíjate, tu variable inicial, tú lo puedes transformar en términos de una nueva variable. Entonces acá es igualito, mira. Tus variables iniciales tendrías que transformarlo en términos de dos nuevas variables. Hay que entender lo siguiente. X depende a lo más de estas dos. Porque puede hacer que X sea U al cuadrado nada más. Puede hacer que X sea V tercios. Puede hacer que X sea U al cuadrado más V tercios. ¿Ya? O sea, no necesariamente van a tener que aparecer los dos. En el peor de los casos, X puede ser una constante nomás. ¿Ya? Por eso hay que entenderlo a lo más, ¿no? A lo más. Muy bien, ya está. Ahora usted dirá, profesor, pero aquí inicialmente usted no puso la variable inicial en términos de la nueva. Aquí también puede suceder eso, claro, porque esto va a ser también al revés, o sea, tiene inversa, es 1 a 1. Entonces, va a haber ocasiones en donde tal vez tú vas a obtener esta transformación, te van a dar, ¿no? En vez de que sea así, tal vez la nueva variable vas a tener que expresarlo en términos de XY y la otra nueva variable va a tener que estar en términos de XY. Y no hay problema, si esto vendría a ser T, esto vendría a ser T a la menos 1. O al revés, si esto es T, entonces este de aquí vendría a ser T a la menos 1. No hay problema, ¿ya? No tienes por qué preocuparte. Como es 1 a 1, te pueden dar un problema así, las variables iniciales en términos de las nuevas, o te pueden dar una transformación en donde ya te dan las nuevas variables y están expresados en términos de las iniciales. No hay problema, ¿cierto? Muy bien, perfecto. ¿Por qué se da preferencia a esta forma, las variables iniciales en términos de las nuevas? Porque a partir de aquí uno puede hallar el jacobiano, ¿ya? El jacobiano. Mira, tú dirás, ¿y por qué necesitamos un jacobiano? Cuando tú haces este cambio, después, ¿qué necesitas? La derivada, ¿sí o no? La derivada. La derivada va a ser reemplazado por el jacobiano. O sea, el papel que cumple la derivada, que es una razón de cambio instantánea, entonces aquí lo va a cumplir el jacobiano. Ese va a ser su papel del jacobiano, ¿ya? Muy bien, entonces sería bueno saber cómo calculamos un jacobiano. Primero, necesito una transformación. Eso es lo primerito, necesito la transformación. Muy bien, una vez que tengo la transformación, el jacobiano se expresa en términos de las nuevas variables que estás usando. Por esa razón es que se prefiere que X y Y estén despejados. ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy a derivar X con respecto a U y X con respecto a V, me va a salir una función que a lo más depende de U y V. Y el jacobiano debe estar expresado en términos de U y V. Un método práctico para recordar esto es el siguiente, ¿no? Miren,
cuando está despejado de esta forma, este XY, así como está tipo columna, se pone acá de manera referencial. Listo. Y este UV, que está tipo nivel fila, se coloca acá arribita, acá. O si no, aquí como está, fila, acá arriba. Eso es sobre todo para recordar, ¿no?, que este determinante es derivada de X con respecto a U, derivada de X con respecto a V, ¿cierto? Derivada de Y con respecto a U y derivada de Y con respecto a V. Es como una mnemotecnia, más o menos, ¿ya? Muy bien, por eso se prefiere así. Él para acá y él para acá. Derivo parcialmente y la intersección que indica, ese es lo que necesito, ¿no? Muy bien, ya está. Pero hay problemas en donde puede ser bien difícil despejar X y despejar Y. O sea, puede ser complicado. Porque acá sería bonito que ya me den directamente X y Y despejado. Pero va a haber problemas en donde tal vez no te lo van a dar despejado. Y más bien al contrario, te dan U y V. Entonces, en esos problemas es recomendable utilizar esta propiedad. Esta propiedad de acá. El jacobiano, cuando en la transformación está despejado X y Y, si tú lo multiplicas por el jacobiano en donde en la transformación está despejado U y V, el producto siempre es 1. ¿Ya? Siempre es 1. Obviamente, para que esto ocurra, el jacobiano tiene que ser diferente de 0, pues no, obviamente, ¿no? Porque si uno de ellos es 0, no tiene sentido hablar del producto que es 1. ¿Ya? Muy bien, fenomenal, fenomenal, ya está, listo. Ustedes en álgebra lineal han visto transformaciones, ¿sí o no? Es un curso maravilloso para ustedes. A ver, vamos a ver. Ya, esta parte de acá lo voy a borrar porque esto de aquí es cálculo integral. Esto de acá no tiene nada que ver ya con nuestro curso. Solamente hemos hecho hincapié en la parte geométrica, nada más, ¿ya? Para poder entender por qué es importante utilizar transformación, ¿ya? Esto de aquí no forma parte de nuestro tema en sí. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Imagínate entender geométricamente qué hace el método de integración por partes, ¿sí o no? ¿No? ¿Te has puesto a pensar qué hace ese método? ¿Qué hace el método de sustitución trigonométrica? O sea, geométricamente, ¿cómo lo entendemos? ¿No? A veces solamente lo ponemos, el triangulito, pero geométricamente, ¿qué cosa es? O sea, eso es lo que debemos entender, ¿no? Muy bien, ya está. Listo. Ya, entonces les decía, ¿no?, que en su maravilloso curso de álgebra lineal, ustedes hablan de una transformación, por ejemplo, que va de R2 hacia R2, por decir, ¿no? Y en esta transformación, por decir, un X, Y se transforma en, digamos, acá sería un 2X menos Y, y aquí un 4X más Y, por ejemplo. Ya está. ¿Y tú cómo le llamabas a eso? Una transformación lineal, ¿sí o no? Una transformación lineal. En realidad, lo que se está haciendo aquí es que todo punto X, Y se está transformando en un nuevo punto U, V, donde esto vendría a ser U y esto vendría a ser V. Esta transformación lo puedo reescribir de esta forma. U es 2X menos Y V es 4X más Y. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Si lo puedo poner en forma matricial, esto sería UV y esto vendría a ser la matriz asociada de los coeficientes acá, y esto sería el vector XY. ¿Sí o no? Y de ahí hablabas de una matriz asociada a una transformación. Basta que cambie el orden de las columnas o de las filas, hablabas de otra matriz.
¿no? Porque ahí interesa el orden, ¿verdad? Muy bien, precisamente esta parte de acá, mira, es lo que estamos hablando acá. Acá. Y tú puedes hallar la inversa, despejando X y Y. Paso inverso. Perfecto. ¿No? ¿Qué sería el de acá? Por eso te decía, puedes tener la transformación o puedes tener su inversa. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. No vamos a manejar mucho esta forma. Más nos vamos a centrar así, ¿ya? La transformación de esa forma, ¿no? Es la que más nos interesa, ¿ya? Muy bien, fenomenal. Basta que uno de ellos esté al cuadrado, ya no es transformación lineal. Esa sí es lineal, ¿sí o no? ¿No? Esa sí es lineal. Pero en nuestro curso de multivariable, nosotros vamos a hacer uso muchas veces de transformaciones no lineales. Por excelencia, ¿cuál es una no lineal? Acá está, mira, ve. Las coordenadas polares. Esa de ahí sí no es lineal. Ahí el álgebra lineal no te sirve, ¿cierto? Necesitas un álgebra no lineal, ¿no? No lineal. Y en el álgebra no lineal, ¿qué usas? El jacobiano, ¿no? El jacobiano. En cambio aquí, tú no has usado jacobiano, ¿sí o no? Has trabajado todo lo que corresponde a la estructura de la linealidad, ¿no? Por eso se llama álgebra lineal, ¿no? Muy bien, ya. Esto tú también ya sabes, ya. Más bien yo debo asumir que tú ya todo lo sabes, pues, ¿no? Y yo avanzar nomás. Listo. Ya está. Muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Para qué nos va a servir el jacobiano? En realidad el jacobiano nos va a servir para este sólido. Es como si fuera una plastilina y ¡plá! Me sale esto. Un paralelepípedo. Entonces, ¿qué hace en realidad pues el jacobiano? Este techo, mira, este techo de acá lo vuelve un plano inclinado, por decirlo. Y entonces el sólido que se forma es un paralelepípedo que en realidad su volumen no es tan complicado como el volumen de acá. Calcular este volumen sí es especial, pero calcular este volumen es más sencillo, ¿cierto? Es más sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la idea de usar una transformación. Que el proceso de la integral doble se facilite mediante un cambio de variable. Y ahora sí, aparece el teorema, ¿no? El teorema. ¿Cómo vamos a relacionar esta transformación para que la integral doble se vuelva más sencilla? Acá está el teorema, mira, interesante. Obviamente aquí, no les voy a mentir, pues no voy a hacer una demostración de esto. Necesitaríamos algunas cuestiones un poquito más formales, ¿ya? Pero eso no quiere decir, pues, que al menos geométricamente te explique la idea. En un curso de análisis multivariable, ahí sí, hay que probar esto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen curiosidad, vean cursos de análisis multivariable, o si no, ahora que está de moda todo el ChatGPT, pregúntale a ver, ¿no? ¿Cómo se demuestra este teorema? Y ahí te vas a sorprender todo lo que hace, ¿cierto? Que no es difícil cuando tienes una idea geométrica, pero si tú lo vas a ver en términos puros, te desanimas un poco. Entonces mi consejo es, siempre que quieras entender un teorema, al menos pídele, interprétalo geométricamente. Por ahí empieza, ¿no? Y ya después, algunas cuestiones formales ya vas a poder entender, ¿ya? Bueno, así yo aprendí en realidad muchas cosas de teoremas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice este teorema? Nos dice, si te piden esta integral doble, donde la región de integración está en el plano XY, obviamente acá está. Entonces, necesitamos hacer un cambio de variable, que en realidad vendría a ser una transformación, que puede ser lineal o no lineal, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya tienes la transformación y has calculado el jacobiano, el resultado de esta integral va a ser igual al resultado de esta nueva integral. ¿Y esta nueva integral qué necesita?
Obviamente una región, solo que ya no va a estar en el plano XY, ahora va a estar en el plano UV. Ahí está, UV. ¿Por qué razón? Porque son las nuevas variables. El X, ya no lo puedes poner X, lo tienes que poner en términos de a lo más las dos nuevas variables. Y el Y igualito, ¿cierto? El de acá es interesante, mucho cuidado. El jacobiano es este determinante, me puede salir positivo, negativo, cero. En estos tipos de problemas, debido a la naturaleza de la interpretación que le damos, no me va a salir cero, porque sería esto de aquí nulo, ¿no? Entonces va a ser diferente de cero. Si es diferente de cero, dos posibilidades, o es positivo o es negativo. Aquí, ¿cómo trabajamos? Con el positivo. Si acá me sale negativo, con este valor absoluto lo vuelvo positivo. ¿Ya? Por eso es importante, es valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto. Y el diferencial de área, ¿qué significa eso? Que en esta nueva región yo tengo que ver si esto es tipo 1 o tipo 2. ¿Qué significa eso? Si lo voy a barrer como él o lo voy a barrer como él. Por eso le he puesto así. Ya tú tienes que ver los límites de integración. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ya está. Listo. Una vez que ya tenemos esto, se podría decir que este es el teorema general. ¿Correcto? El teorema general. ¿Qué pasaría si hacemos un cambio de sistema? Mira, un cambio de sistema. Entonces, el sistema cartesiano, nosotros lo podemos cambiar en un sistema polar. Coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, ya no estaríamos graficando en el plano cartesiano, sino estaríamos graficando en la roseta polar, ¿no? Una roseta polar. Y para graficar en la roseta polar, lo que se hace es utilizar una transformación, donde las coordenadas cartesianas ahora van a tener un equivalente en coordenadas polares, ¿cierto? En coordenadas polares. Ustedes llevan coordenadas polares en integrales, ¿no? Ya, muy bien. Entonces no hay problema, saben de lo que estoy hablando. En coordenadas polares hay una gran desventaja, ¿sí o no? Que un punto puede tener muchas formas de escribirse, a diferencia de las coordenadas cartesianas, que un punto solamente está representado por un solo par ordenado. En cambio, en polares, no. En polares no es así. ¿Ya? Pero como no estamos utilizando todo el tema de coordenadas polares, nosotros aquí solamente vamos a usar una parte nada más. ¿Y qué significa una parte? Que aquí sí vamos a asumir que un punto polar solamente tiene una única forma de escribirse, nada más. ¿Ya? Ojo, esa es una gran diferencia. Hay que tener cuidado. Por eso no es lo mismo el tema coordenadas polares que el tema coordenadas polares en el cálculo de integrales. No vayas a pensar que es lo mismo, mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia? En coordenadas polares, esto se quita. R puede ser positivo, negativo, cero. En cambio, en nuestro tema, R es el radio, ¿ya? Y un radio siempre es positivo. Esa es la diferencia, ojo. En coordenadas polares es así, un tema amplio, ¿cierto? Tita, real. En cambio aquí, R, positivo. Y tita, máximo a veces solamente un recorrido de vuelta, de 0 a 2pi. En cambio en polar, tita puede dar muchas vueltas, horario o antihorario. En cambio aquí no, mayormente es antihorario, una vuelta. Ya, esas son las diferencias que hay entre coordenadas polares y coordenadas polares aplicado al cálculo de integrales. ¿Ya? Muy bien. Acá está. Excelente, ahí está, mira, ve. Perfecto. ¿Qué más tenemos entendido en coordenadas polares? Que todo eso se hace en sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Muy bien.
Nosotros sabemos calcular el jacobiano, ¿sí o no? Entonces yo puedo calcular el jacobiano de x con respecto a esta nueva variable. Pero esta nueva variable, ¿cómo se llama? R, ¿cierto? En polares, ¿quién es primero? Primero es R y después es tita, aunque algunos piensan que es al revés, ¿no? ¿Y por qué piensan que es al revés? Porque cuando ven la interpretación, muchas veces se ve este caso, ¿no? Yo veo ese dibujo, yo digo, primero es tita y después es R. Eso es lo primero que se me viene a mi mente. Pero en realidad no es cierto. R ha estado en esta posición. Aquí ha estado R. Ahí ha estado R. Sino que tita lo ha girado. Y como consecuencia de este giro, ha pasado a esta posición. Así es, ¿correcto? Entonces, claro, y tiene sentido. ¿Qué dice la trigonometría? ¿Cómo se define un ángulo trigonométrico? Tiene que tener un rayo y se mueve. ¿Ve? Tita es trigonométrico, ¿ya? No es geométrico. Muy bien, ya está. Entonces, cuando calculamos y vemos el orden en que deben aparecer las variables, primero, ¿quién debe aparecer? R. Y segundo, tita. Calculas x con respecto a R, coseno de tita. X con respecto a tita, menos R seno de tita. Me voy ahora acá. Y con respecto a R, seno de tita. Y y con respecto a tita, R coseno de tita. ¿Se dan cuenta, no? Eso ya lo calculo ya. Muy bien. Después de calcular este determinante, entonces lo ponemos acá. Vamos a ponerlo aquí. Ya está. Aquí fue x con respecto a R. O sea, esto es coseno de tita. Ya está. X con respecto a tita. Esto es menos R seno de tita. Ya está, muy bien. Después aquí y, acá está, con respecto a R, ¿no? Porque R es el primero. R es el que está haciendo las veces de U, ¿sí? Y esto sería seno de tita. Ya está. Y después el con respecto a V, pero V en este caso es tita, ¿no? Entonces esto sería R coseno de tita. Y un determinante 2 por 2 es fácil de resolver. No creo que haya complicaciones en eso. Esto sería R, producto de la diagonal principal, lo voy a poner así, menos, por menos, más, producto de la diagonal secundaria. Sería R seno cuadrado de tita. Ya está. Y nos queda R nada más, ¿no? R nada más. Muy bien. Perfecto. Entonces, de esa forma ya hemos encontrado el jacobiano. Teniendo la transformación y teniendo el jacobiano, yo ya puedo utilizar el teorema, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el teorema? Nos dice que cada vez que esta región que está en el plano XY se pueda transformar en una nueva región que ahora es R tita, acá está, esto es, mira, R tita, entonces lo podemos hacer utilizando la transformación polar. En la transformación polar, ¿él cómo se llama? Él se llama R. ¿Y él cómo se llama? Tita. Entonces, acá sería R y acá sería tita. O sea que yo debo encontrar X en términos de a lo más R tita. Pero la transformación polar ya me dice cuánto es eso. R coseno de tita. Entonces quiere decir que en este lugar, ¿qué voy a poner? R coseno de tita. Acá está, R coseno de tita, ¿no? Muy bien. El teorema general me indica que aquí voy a poner Y en términos de las nuevas variables. Pero aquí ya lo tengo ya. R seno de tita, ¿correcto? Entonces, en esta posición
me voy a las coordenadas polares y aquí le pongo R seno de tita, ¿verdad? Muy bien. El teorema me indica que luego viene el jacobiano en valor absoluto, pero el jacobiano me ha salido R, y como R es mayor que 0, ya no necesito el valor absoluto, ¿sí o no? ¿Ya? Fíjense bien, no es que me haya olvidado, ya no es necesario. R es positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí sí. Si hubiese sido aquí menos R con el valor absoluto, se convierte en R, pero no estamos en ese caso. R siempre va a ser el radio, ¿no? El radio. Muy bien, ya, ojo, en polares sí puede ser negativo, sí puede ser 0. En este tema, siempre positivo. Muy bien, aquí hay un consejo, mayormente los problemas de este tipo siguen este orden, diferencial de R, diferencial de tita. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes ven coordenadas polares, muchas veces te dicen, grafica en la roseta polar R igual 1, por ejemplo. Grafica R igual tita, por ejemplo. O te ponen, graficar R igual 2 coseno de tita. O te ponen simplemente R igual 1 más coseno de tita, ¿sí o no? ¿Verdad? Circunferencia, espiral de Arquímedes. Este de aquí es caracol, cardioide, ¿sí o no? ¿Ya? Ojo, todo eso de ahí, tú ya sabes, ¿cierto? Y ojo, en este tema, yo no me voy a preocupar por decir, mi alumno no sabe graficar una circunferencia en polar. Si ya llevaste cálculo integral, tú eres experto graficando esto. Mi alumno sabe graficar la lemniscata. Tú tienes que saber, ¿cierto? Eso yo no voy a enseñar. ¿Ya? Yo te voy a enseñar a utilizar la transformación en el cálculo de integrales. ¿Ya? Por eso, mucho cuidado. Si no te acuerdas, lo bueno es que todavía después viene la práctica, la otra semanita creo, ¿no? Entonces, ten cuidado ahí, porque no vaya a ser que venga una ecuación polar y tú necesitas hallar los límites de integración y muchas veces es necesario hacer la gráfica para ver si hay simetría también, porque eso nos permite ganar tiempo. Pero ¿y si no sabes graficar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces ahí que hay que tener cuidado. Y no se te pide las gráficas alucinantes, se te pide las gráficas conocidas. Ya en el sustitutorio ahí sí es otra cosa, pues, ¿no? Ahí ponemos las que no salen ni al profesor, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ya está. Excelente. Listo. Perfecto. A veces uno se pone a pensar, ¿no? Las coordenadas polares, ¿no? Las coordenadas polares trabajan sobre el círculo unitario. Ahí empieza su análisis. Después se extiende a un círculo de cualquier tipo de radio, ¿no? Por eso se pone x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Pero también hay una modificación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque puede hacer que a veces aquí aparezca un 2r, por ejemplo. Porque necesito, tal vez es tipo elipse, ¿no? Entonces por eso aparecen las coordenadas polares modificadas. ¿Qué significa eso? Que aquí ya no va a ser 1, sino puede ser cualquier otro número real positivo. Puede ser A, puede ser B, mira. Y no tienes por qué preocuparte, porque al final tú tendrías que calcular el jacobiano. Bueno, yo ya lo hice, ¿no? Yo ya lo hice, bueno, por ahí lo estaba haciendo manualmente, ¿no? Y tiene este estilo. Y cuando calculas el jacobiano te va a quedar así, A por B por R. O sea, profesor, que si acá yo tuviera un 3 y acá tuviera un 2, si solamente fuera así, sería R. Pero si acá hay un 2 y aquí hay un 3, lo multiplico. 2 por 3, 6, y eso lo pongo como coeficiente del jacobiano de coordenadas polares. Es lo único que tienes que hacer. Ya, muy bien. Ya luego, no hay problema,
tienes que utilizar el teorema general. ¿Ya? El teorema general. ¿Y qué nos dice el teorema general? Que las variables iniciales se tienen que poner en términos de las nuevas. El jacobiano, como A y B son reales positivos y R es mayor que 0, no necesito el valor absoluto. Perfecto. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Ejercicios, eso vamos a ver la otra semana. Esta semana tengo que acabar toda la teoría hasta integral de línea. ¿Ya? Hasta integral de línea. Muy bien. Integrales triples. ¿Cierto? Las integrales triples. Profesor, ¿por qué lo he puesto así? Porque yo también estoy en la nube. No sé cómo se grafica eso, ¿sí o no? A no ser que alguien lo haga, ¿no? No creo que estemos graficando en R4, pues, ¿no? No sé cómo es el dibujo, pero si tú te das cuenta, no es tan relevante esta parte, porque todo está en el dominio. Está la transformación y está el jacobiano. Y con eso es suficiente para calcular esto, ¿sí o no? Si hacemos un dibujo es solamente para la interpretación geométrica, pero en R4 no podemos hablar de esa interpretación. Pero lo que sí podemos tratar es el dominio, ¿sí o no? Su dominio, ¿dónde está? En 3 dimensiones. Ah, acá está. Acá está el dominio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el sólido de integración, voy a buscarle una transformación, ¿cierto? Una transformación. Creo que aquí he puesto mal la flechita. No es de esto, es desde aquí es. Es desde acá, jóvenes. Así es. Porque esto está en el dominio, ¿sí? ¿No? Y la transformación es para lo que está en el dominio. No, ahí me he equivocado. ¿Ya? Disculpen ahí. Esto está en el dominio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una transformación para que se convierta en un sólido más sencillo. Aquí es bien complicado. Pero si lo convierte en un paralelepípedo, es más fácil para poner los límites de integración. El razonamiento es el mismo. Tengo la transformación y tengo la ampliación del jacobiano. ¿Cómo calculo el jacobiano? Igualito. Estos 3, como una mnemotecnia, lo pongo acá. Y esto a nivel fila lo pongo acá. Y de esa manera calculo los elementos para calcular el determinante. Si es 3 por 3, suficiente con la fórmula de Laplace. Y puedo calcular el determinante, ¿no? O el método de la estrella, o el método de Sarrus, por determinantes de la matriz adjunta, el método que tú quieras, ¿cierto? Muy bien. Teniendo esto y teniendo la transformación, entonces ya podemos ampliar este teorema. Una integral más sería un sólido de integración diferencial de volumen, ¿cierto? Acá sería una integral más. Acá tendremos el sólido en U, V, W. Acá sería X, Y y Z. El valor absoluto de jacobiano, diferencial de volumen. ¿Ya? Muy bien. Mañana vamos a ver los casos particulares de la integral triple. Así como el de acá, mira. Así. Vamos a ver el caso cilíndrico y el caso esférico. Tú sabes qué es coordenada cilíndrica, ¿sí o no? Si no sabes, lo revisas, ¿ya? Lo revisas, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Allá mañana debo traer calificada su práctica.